tal a todos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en 11 Noticias, emisión estelar. Estamos ya en jueves 22 de agosto del año 2024. Saludo de inmediato a mi compañera Andrea Hernández. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, gracias, Wilfredo Alvarado. Buenas noches, Honduras. Gracias también a ustedes por informarse con nosotros esta noche de jueves 22 de agosto de 2024, listos para llevarle las noticias también a través del www.canal11.hn y las frecuencias de Radiovisión Honduras. Damos inicio a la emisión estelar con más de las que conforman nuestros titulares. Masacre en el departamento de Olancho. Deja 2 mujeres y un hombre fallecidos. Policía ofrece 300.000 lempiras de recompensa por información del autor material. Mañana asistirá a audiencia inicial el juez Marco Vallecillo, quien es acusado por delitos de extorsión. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos 11 Noticias, emisión estelar, contándole que ha comenzado el debate para la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, pero los diputados se han quedado enfrascados en el artículo 3. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al llevarse un revés anoche en el hemiciclo legislativo, donde hasta los diputados de Libre le dieron la espalda en la moción de la dispensa de debate del presupuesto para las próximas elecciones, reveló en sus redes sociales el polémico decreto. Manifestó que lo que buscaba con una discusión de 3 debates era determinar posibles ahorros y especificar sobre algunos mecanismos que se pueden utilizar en el proceso. El decreto que asigna al Consejo Nacional Electoral de 1.492 millones de lempiras ha generado polémica en el artículo 3 debido a que manifiesta textualmente lo siguiente: para asegurar la integridad de los procesos electorales del año 2025, garantizar el respeto de la voluntad del pueblo hondureño y prevenir todo tipo de fraudes o inconsistencias electorales, el presupuesto especial aprobado en el presente decreto debe garantizar: 1. La implementación de un sistema de validación mediante identificación biométrica, ya sea por huella dactilar o en su defecto mediante identificación facial, para todas las juntas receptoras de votos. El Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar en más de un partido político ni en más de una junta receptora de votos en las elecciones primarias y generales, según corresponda. 2. La implementación del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares en los 3 niveles selectivos, enviando tanto las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de la Junta Receptora de Votos como los datos de estas. 3. Tanto la biometría como el sistema de transmisión aplican para todos los partidos políticos participantes en las elecciones primarias y generales del 2025. Es importante destacar que en las 3 opciones presentadas por el CNE, cada movimiento de los partidos políticos tendrá su respectiva copia en físico del acta con la que podrán cotejar los resultados divulgados por el órgano electoral, agregó Redondo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Era Fernando Arteaga explicándonos acerca del artículo 3 de este presupuesto para las elecciones primarias, las cuales van a costar prácticamente casi 1.500 millones de lempiras. Pero nos mantenemos siempre con Fernando Arteaga, solo que esta vez en directo hasta el Congreso Nacional. Fernando, ¿cuáles son o en qué se han enfrascado en este momento los diputados? Fernando, con usted. Buenas noches, Wilfredo, buenas noches, Andrea, y por supuesto el inmenso auditorio de 11 Noticias, emisión estelar. Bueno, han especificado que este presupuesto es para ambas elecciones, las primarias y electorales. En el artículo número 1 de este decreto, todo muy bien, se le ha dado la palabra a todos que opinen, se han criticado unos a otros, sin embargo se aprobó por unanimidad, al igual que el 2. El tercero es donde se encuentran estancados porque hay sugerencias de diferentes bancadas, pero aquí está, abogado Dixon, el abogado Harry Dixon de Libertad y Refundación. ¿Cómo ve el panorama, abogado? Porque bueno, es claro que el oficialismo quiere aprobar este presupuesto con el artículo 3 así como está, pero han habido sugerencias. ¿Qué puede pasar esta noche aquí en el Congreso? Bueno, hoy ha quedado claro que parte de la oposición no le interesa la transparencia en el proceso electoral primario. Así como está el artículo 3
de este proyecto de ley, de este dictamen, sería difícil aprobarlo como está, porque ya hemos escuchado las diferentes posiciones de los partidos de oposición y no quieren transparencia. Habrá que esperar si de las recomendaciones que se han hecho, especialmente la que dio la abogada Maribel Espinosa en representación del Partido Liberal, pueda ser aceptada alguna que satisfaga parcialmente los intereses de todos los partidos políticos y podamos salir de este atolladero legislativo y se pueda aprobar ya por fin el presupuesto para las elecciones primarias de marzo del 2025. Entonces a ustedes como diputados de Libre le convencen estas sugerencias para poder avanzar. Es que tendremos que revisar de qué se tratan. Yo creo que en eso están ahorita, revisando de qué se tratan, revisando en qué porcentaje afecta el espíritu original del artículo, pero que tenemos que aprobar el presupuesto, tenemos que aprobarlo. La otra semana va a venir el Congreso Infantil, no se va a venir a trabajar en la próxima semana, entonces no se puede seguir dilatando la aprobación de este presupuesto. Entonces yo asumo o presumo que alguna de estas sugerencias se va a negociar con estos partidos de oposición y se va a aprobar al final este presupuesto. Abogado Dixon, le agradezco mucho su tiempo. Doctora Ligia Ramos, bueno, como representante del Partido Salvador de Honduras, también usted tiene un posicionamiento que lo ha dado a conocer también ante la Cámara Legislativa sobre este artículo. Bueno, nosotros consideramos de que este artículo es una norma presupuestaria que lo que va a hacer es garantizar que se haga la transparencia. Nosotros no creemos que haya que se toque o que sean reformas electorales, porque estamos hablando de dos procedimientos que están dentro de la ley electoral, que nunca se ha aplicado en las elecciones primarias y que ahorita queremos que se garantice que se apliquen en las elecciones primarias. Entonces, no son reformas electorales que hubiéramos tenido, ¿verdad? Pero que ahorita estamos en destiempo. Y la otra cosa también es que los concejales del Consejo Nacional Electoral, ellos ya tienen una propuesta para meter estos dos cosas, el TREP y la biometría dentro de las elecciones primarias, así que no estaríamos violentando su independencia. Doctora, muchas gracias, le agradezco, porque han habido movimientos aquí. Solo antes de conversar con la diputada Tania Pinto del Partido Nacional, han habido movimientos en la bancada liberal. Vemos a Jorge Cáliz con Mario Segura, se ha acercado con Tomás Zambrano y otros líderes también de las diferentes bancadas ya están en los movimientos. A ver qué puede pasar esta noche. Diputada Tania Pinto, la posición del Partido Nacional. Muy buenas noches, Honduras. Definitivamente la posición de la bancada del Partido Nacional es defender la democracia, evitar que el partido de gobierno cometa ciertas transgresiones en la ley, cometa inconstitucionales, violente la Constitución de la República con artículos en un proyecto de decreto que no ha sido dado desde un principio, sino que al final de cuentas lo metieron y eso no lo vamos a permitir. Este artículo 3 definitivamente violenta lo que es la Constitución de la República, porque se vulnera la autonomía del Consejo Nacional Electoral y eso no lo vamos a permitir. El Consejo Nacional Electoral es el que tiene la responsabilidad constitucional de la transmisión preliminar de resultados electorales, así que esa lente a quién le corresponde determinar cómo se van a transmitir los datos, el sistema de transmisión de datos y la biometría. Bueno, hemos visto aquí movimientos ya, jefes de bancada, líderes de estos partidos. Puede ser de que hay un acuerdo entre la oposición para una sola sugerencia y un consenso común. En efecto, nosotros lo que queremos es que se apruebe el presupuesto para las elecciones internas. Esta es una ley presupuestaria. Con lo que estamos en desacuerdo es el artículo 3, pero si ellos modifican el artículo 3, aceptan eliminar lo que es el acta digital, porque es un modelo muy parecido a lo que es el voto electrónico el que se utilizó en Venezuela y con el que se cometió ese gran fraude que todos somos testigos. Si se modifica, nosotros con gusto vamos a votar a favor.
Gracias, diputada Tania Pinto del Partido Nacional de Honduras, hablando con nosotros esta noche. Bueno, les mostramos imágenes de lo que pasa aquí en el Congreso Nacional. Precisamente como les hemos venido manifestando, hay movimientos, hay conversaciones, hay discusiones. Ya hemos visto que, bueno, varios diputados han retornado a sus curules, con lo que significa o puede significar que exista ya algún tipo de consenso. Precisamente vemos al presidente también el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se está asesorando ahí con su equipo y se ha movido precisamente para dialogar y determinar qué es lo que puede ocurrir esta noche. En resumen, aprobado artículo 1 que habla del monto de casi 1.500 millones de lempiras, el 2 también, que habla casi de lo mismo, el 3 está estancado y siguen estas manifestaciones y palabras de los diferentes diputados que hoy, bueno, déjeme decirle, hoy le he escuchado la voz a un montón de diputados que nunca habían hablado y esto fue criticado precisamente por algunos otros diputados que dicen que lo que quieren es hacer política. Así que de momento, con esto vamos a retornar y estamos pendientes aquí de cualquier información que se desprenda desde el hemiciclo legislativo. Bien, gracias Fernando Arteaga. Por lo visto, no termina hoy este debate en el Congreso Nacional. Esperemos que sí y que se apruebe esta ley de presupuesto para las elecciones en el país para que se desarrollen en el año 2025. Vamos a continuar con más información, Andrea. Así es, Wilfredo Alvarado, y expertos aseguran que en el Congreso Nacional no se puede imponer al Consejo Nacional Electoral los mecanismos para los comicios, como lo intentan hacer con este artículo polémico, este artículo 3 del decreto de presupuesto. Luego de conocerse el artículo 3 del decreto del presupuesto de elecciones en el que el Congreso Nacional implementa varios procedimientos y herramientas tecnológicas, expertos en esta materia lamentan que ese poder del Estado quiera atribuirse funciones que solo le corresponden al Consejo Nacional Electoral. Bien, hay un artículo en la ley electoral que ya le faculta, pero recuerde usted que el Congreso Nacional en esa idea de interpretar la ley, ¿verdad?, siempre comete algunos abusos. El consejero Kelvin Aguirre lamentó que ese apartado vulnera la autonomía del CNE. Asimismo, otros funcionarios del ente electoral hablan hasta la violación de la Constitución de la República, así como está el decreto. En el caso del artículo 3, lo que contempla son asuntos que le competen exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Y al sugerirlo en el presupuesto general de la República, eso se podía considerar una intromisión y una violación a la Constitución de la República. Sin embargo, este experto electoral considera que más bien el inciso es beneficioso para la transparencia en las próximas elecciones. Nosotros tenemos muchas dudas. Por lo tanto, si eso se puede garantizar en la ley del presupuesto, es importante hacerlo. Otros exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral consideran que las fuerzas políticas deben de dialogar y llegar a acuerdos, porque hay puntos que el Congreso sí puede tocar y mejorar. Sin embargo, hay algunas cosas que no están contempladas en la ley y entonces aunque no estén contempladas de la ley, pero tampoco se opine lo contrario, entonces eso es lo que se aprueba mediante resoluciones del organismo electoral. Este es un informe para 11 Noticias. La jefa de Estado, Xiomara Castro, junto a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, exhortan a los diferentes sectores a frenar la violencia política en contra de las mujeres. En el marco de la segunda Asamblea de Alcaldesas Mujeres Visibles Cambios Posibles, la presidenta Xiomara Castro encabezó el trascendental evento y durante su discurso destacó que no descansará en su lucha por lograr la igualdad, la erradicación de la violencia de género. Nuestra agenda de democracia para las mujeres es por el logro de la igualdad, la erradicación de la violencia de género y el respeto irrestricto de nuestros derechos humanos. Castro Sarmiento exhortó a las mujeres a participar en política porque las puertas están abiertas. Además, hizo alusión que la próxima victoria presidencial volverá a ser de una mujer. Y tenemos confianza que será otra mujer electa
por el pueblo, para continuar con nuestro proyecto político. Mujeres, en este nuevo proceso electoral que se avecina, sigamos abriendo las brechas, sigamos luchando, sin distingo de colores. La reunión también contó con la participación de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien expresó que la violencia política actúa como un factor discriminatorio que invisibiliza a las mujeres. Yo creo que es clave que terminemos de una vez por todas con la violencia política, porque necesitamos más mujeres. Como ustedes dicen, más mujer, mejor democracia, ¿no es verdad? Mujeres visibles, cambios posibles. Soy una convencida que necesitamos mujeres, más mujeres en todo el mundo, pero sobre todo aquí también, porque ustedes son el 52% de la población. En las próximas elecciones hay oportunidad para jugárselo para que más mujeres sean alcaldesas. Cabe resaltar que la concentración fue organizada por la Asociación de Municipios de Honduras, que busca fortalecer el liderazgo femenino. Para los de mi partido, respetemos a las damas. Y para las mujeres que se atacan entre ellas, respétense ustedes. Pero ya es el tiempo que todas y todos participemos en iguales condiciones. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. La situación es preocupante porque al parecer nosotros los hondureños no estamos tomando en serio este problema que tenemos con el dengue. En el Seguro Social aquí en Tegucigalpa y en Comayagüela ha muerto un bebé de 16 meses por sospechas de esta enfermedad. El dengue continúa cobrando vidas sin piedad. El Instituto Hondureño de Seguridad Social reportó este jueves el fallecimiento de un bebé de apenas 16 meses, el cual permaneció 5 días hospitalizado con severos síntomas que a causa de la llegada tardía al médico complicó su situación. Hoy a las 6:55 de la mañana falleció un niño de 16 meses que nos los trasladaron grave desde Cihuatepec con un shock hipovolémico por el mismo dengue, que necesitó de 3 horas de trabajo intenso de los intensivistas pediátricos. Por los masivos casos que se registran durante este 2024, las autoridades de salud se preparan para el mega operativo del día D, con el fin de combatir de forma progresiva esta mortal enfermedad a nivel nacional. La Secretaría de Salud ha decidido realizar un mega operativo nacional de limpieza y destrucción de criaderos. En los niveles locales se han desarrollado alrededor de 540 operativos de este tipo. Sin embargo, mañana va a ser el primero que se va a desarrollar a nivel nacional de manera sincrónica. Los galenos hacen un llamado enérgico al pueblo hondureño para tomar conciencia, unirse a esta campaña y colaborar en todas sus comunidades. Debemos participar todos y cada uno de nosotros los hondureños. De igual manera, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, bomberos y también las fuerzas vivas. Ese es un informe para 11 Noticias. Y a través de pruebas de laboratorio es que se confirma 137 muertes por dengue grave en el país. Encendemos las alarmas y todos los días le repetimos, cuídese de esta enfermedad. Pamela Bustillo se encuentra en directo para otorgarnos más información sobre ya esta declaratoria que ha hecho la Secretaría de Salud. Hernández, y gracias a la población hondureña que se informa con 11 Noticias Emisión Estelar. Efectivamente, como usted lo adelantaba, la ministra de Salud, Carla Paredes, ha confirmado el deceso de 137 hondureños en la semana epidemiológica número 32 a causa del dengue. A continuación, escuchamos más detalles. Un alarmante incremento en el número de casos de dengue en el país. Una situación que compartimos con otros países de la región de las Américas, como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia y México, entre otros, donde el dengue también está causando muchísimo daño. En Honduras hemos registrado más de 109,000 casos de dengue. Y aunque hemos salvado a muchos, hemos perdido a 137 hondureños. Estos números subrayan la gravedad de la situación y la urgencia de nuestras acciones, siendo actualmente los departamentos más afectados por esta epidemia Cortés, Colón, Atlántida, Lloro y Santa Bárbara.
La mayoría de los decesos son representados por menores de edad, según lo que informó la ministra Carla Paredes, y ante esta alarmante cifra se ha tomado la decisión del día de mañana realizar la jornada del día de viernes 23 de agosto, donde se realizará una fumigación a nivel nacional por orden de la presidenta de la República, Xiomara Castro, y está haciendo un llamado a la población hondureña a realizar esta actividad en sus hogares para evitar que se continúen dando estos criaderos de zancudos. Con este contacto informativo retornamos al set principal de 11 Noticias. Gracias, Pamela Bustillo. Todos a participar de esta jornada de día D, a limpiar sus solares baldíos y sus zonas para evitar el dengue. Por otra parte, las autoridades sanitarias han descartado los casos sospechosos por viruela del mono en el departamento del Empira. Luego de la sospecha de un posible caso de la viruela símica en el occidente del país, la ministra de Salud, Carla Paredes, confirma que no hay un solo factor epidemiológico que constate que se trate de Mpox. Sin embargo, señala que los síntomas sería el virus de furunculosis, que son casi similares. Algunos parecen verrugas y en los otros parecen furúnculos. Nosotros como Secretaría de Salud podemos decirle a la población, hicimos las pruebas, los cercos epidemiológicos que se han hecho han descartado cualquier otro miembro de la comunidad más que ellos. Así que a la población está bien estar preocupado porque estamos ante una emergencia mundial, hay una alerta mundial por viruela símica. Los forúnculos son lesiones infecciosas en la piel generalmente producidas por bacterias que presentan tumoraciones inflamatorias que, según los especialistas, esa enfermedad no es tan común en Honduras, pero no se descarta que ya se registren otros casos. Son los granitos que salen y se pueden volver llagas, se pueden sistematizar, dar fiebre y provocar mucha sintomatología que está catalogada dentro de la viruela del simio. Para un contagio directo es necesario un contacto cercano y prolongado, a menudo en la piel de una persona infectada, y poder tratarse de una infección cutánea. Se recomienda no manipular la zona y consultar con un especialista a la brevedad. Que el laboratorio nos diga si es, ¿verdad?, o no es, ¿verdad?, mediante una prueba laboratorial vamos a definir, ¿verdad?, aunque clínicamente también, y por la historia de la enfermedad, de cómo inicia y cómo, en qué momento está ahorita, pues ya se dice que no es. Este es un informe para 11 Noticias. Los accidentes de tránsito no cesan y son el diario de los hondureños. Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol estuvo a punto de ocasionar una tragedia fatal en la CA5. Este es el momento en el que un conductor de un automotor tipo pick-up impacta con otros dos vehículos en la carretera CA5, dejando 2 personas con lesiones graves y severos daños materiales. El hecho se generó luego que el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, realizaba maniobras de manera irresponsable. El director de Vialidad y Transporte lamenta que este tipo de personas pongan en riesgo la vida de terceros y la propia. Creo que es importante el momento de intervenir antes de que puedan darse estos hechos y que contribuyamos pues a disminuir todos esos hechos viales que de repente enlutan toda una familia. En este caso pues afortunadamente no tenemos esa final fatal. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito exige que las personas que son irresponsables al volante sean denunciadas por la ciudadanía para evitar incidencias similares. Este señor debería ir preso, debería bajarse la goma en una cárcel, debería hacer trabajo comunitario, su licencia de por vida. Recuerde que como una institución de prevención que somos, lo que podemos sugerir es que siempre manejar la defensiva, ¿verdad?, para así poder llegar con bien y evitar accidentes o provocar accidentes. En lo que va de este año son 1.175 víctimas mortales por la siniestralidad vial en Honduras, detallaron las autoridades. Gisela Calix, 11 Noticias. Continúan los crímenes en contra de hondureños en el extranjero. En las últimas horas se informó sobre la muerte de una pareja. Las víctimas fueron encontradas en el interior de un apartamento en Albuquerque, Nuevo México. Los compatriotas en vida respondían al nombre de Karen Hernández, de 33 años, y José Santos Portillo, de 24, quienes eran originarios de la entrada
en Nueva Arcadia, departamento de Copán. En el lugar se encontró el cuerpo de una tercera persona que hasta el momento no ha sido identificada y se desconoce qué relación tenía con los dos catrachos. José Santos tenía 2 años de haber llegado a Estados Unidos, mientras que Karen tenía 1 año. Jenny Portillo, hermana de Santos, quien era conocido por sus amigos y familiares como Santillos, dijo que un día antes de su muerte habló con su hermano y le decía que iban a estar juntos porque su objetivo era regresar. Según declaraciones de la hermana del fallecido, les están pidiendo más de $500,000 de lempiras para poder repatriar los cadáveres y enterrarlos en su natal Copán. Asimismo, se informó la muerte de otros 3 hondureños en Lawrence, Estados Unidos, durante el fin de semana que presuntamente obedecería a discrepancias familiares, enemistad de años que se originó en Honduras y que detonó en suelo americano. El tiroteo ocurrió la noche del domingo 18 de agosto cuando Daniel Alberto Morales Uribe, de 38 años de edad, Cándido Eustaquio Antúnez, de 35, y Juan Manuel Alfaro, de 33, se enfrentaron a disparos. Las imágenes muestran varias personas tirándose al piso para cubrirse detrás de los autos mientras el tiroteo duraba casi 20 segundos. Según relatos de los testigos, Escobar y Guillén se mataron entre sí. La tercera persona murió por una bala perdida. Según comenta la esposa de la tercera víctima, Daniel Alberto Morales Uribe, que además es hermana de Guillén, confirmó que él y Escobar eran enemigos debido al evento pasado en Honduras y que había llevado esa enemistad. La mujer dijo a la policía que se enteró de que su hermano se encontró en el estacionamiento con Alfaro Escobar y estaban a punto de pelear cuando desafortunadamente su esposo también llegó al sitio y fue alcanzado por las balas. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con información nacional. Otra masacre dejó 3 personas fallecidas, entre las víctimas 2 mujeres en el departamento de Olancho. Una nueva masacre en el departamento de Olancho encendió las alarmas. A pocas horas de haberse ampliado el estado de excepción, 2 mujeres y un hombre murieron en este homicidio múltiple, llegando a 19 episodios de este tipo en lo que va del 2024, con 61 víctimas, dejando los departamentos de Francisco Morazán, Lloro y Olancho entre los más violentos de Honduras. Sin duda los homicidios múltiples es una preocupación porque en una misma escena vayan 3 o más y que en el departamento de Olancho los 2 últimos homicidios múltiples sean en Catacamas y en San Francisco de la Paz. Para los expertos, la violencia es un elemento demasiado complejo y estamos lejos de mejorar, ya que esta está arraigada a la cultura nacional. Con los patrones culturales y educacionales de muchas personas en el interior del país. Es por eso que este tipo de incidentes se da, que son lamentables y enlutan a la familia hondureña. Y es por eso que la ciudadanía debe seguir apostándole a la cultura de la denuncia. Por otra parte, las autoridades son del criterio que muchos de esos homicidios múltiples, como este último en Olancho, son producto de problemas de convivencia ciudadana. No se trata de un tema de criminalidad, sino supuestamente de un hombre que posiblemente asesinó a un grupo de personas por celos. No están orientadas las investigaciones a casos de violencia generada por crimen organizado, por vendetas entre grupos familiares. Esta es una situación de convivencia. Las autoridades han dado a conocer que tendrían identificado al presunto autor de este homicidio múltiple. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Siempre sobre este mismo tema, la Policía Nacional ha ofrecido una recompensa de 300,000 lempiras por información que conduzca a la captura de Denis Noel Hernández Carías, señalado como el autor material de la masacre ocurrida en la colonia Los Rosales, San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho. Continuamos con más información. Es Donaldo Rodríguez quien nos informa sobre el brutal asesinato de una mujer en el departamento de Copán. Con múltiples golpes hallan muerta a una mujer a la orilla de la carretera principal del municipio de Corquín, departamento de Copán. El cuerpo de la fémina fue encontrado boca abajo y presentaba algunos moretones. Hasta el lugar llegaron autoridades policiales para acordonar la escena.
Entre tanto, médicos forenses se encargaron de realizar el respectivo levantamiento del cuerpo. Ella respondía en vida el nombre de Stephanie Dariela Chacón, de 17 años de edad. Familiares de la víctima indicaron que ella fue vista por última vez la noche del miércoles y que a ella le gustaba salir sin decirle nada a nadie. Desde que salió de la casa no volvimos a saber de ella. Era una muchacha que tenía una vida por delante, dijo una pariente. Señalaron que la fémina no tenía enemigos, por lo que no se explican de dónde se pudo originar su muerte. Las autoridades trasladaron el cuerpo a medicina forense y la policía investiga en qué lugar y con quién o quiénes pudo estar horas antes. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Y en el Valle de Sula, esta tarde en diferentes hechos, asesinaron a 2 hombres. Shirley Martínez tiene los detalles. Shirley. Buenas noches, compañeros. Desafortunadamente, con malas noticias aquí en esta región del país. Y es que mientras la Secretaría de Seguridad del mes anterior afirmaba sobre una reducción importante en los homicidios, en San Pedro Sula no se ha notado esta reducción, especialmente en aquellos barrios denominados rojos, como lo son el sector Lomas del Carmen, el sector Chamelecón y por supuesto Rivera Hernández. Y es que recientemente y en menos de 2 horas han sido acribillados 2 hombres en diferentes sectores. El primero se ha reportado como un hombre que fue asesinado en el interior de su vehículo a pocas cuadras de su hogar. De oficio soldador y preliminarmente ha sido identificado como Junior Manuel Salvador Rogel, de 38 años, a quien 2 o 3 individuos se acercaron en diferentes direcciones para acorralarlo y sin mediar palabras le quitaron la vida. Asimismo, en Puerto Cortés, otro hombre en plena vía pública en el sector Puente Alto de Puerto Cortés fue acribillado un joven de aproximadamente 26 años de edad. Por supuesto, la población y estas familias que quedan enlutadas piden a las fuerzas de seguridad pues a combatir el crimen en el territorio nacional y evitar más el derramamiento de sangre. Desafortunadamente, 2 hombres, 38 años, aquí en San Pedro Sula, y el otro 25 años han muerto bajo pues las manos de individuos que se dedican a la delincuencia y por supuesto al sicariato en la ciudad industrial. Con este triste reporte retorno con ustedes. Gracias a Shirley Martínez. Lamentablemente la violencia sigue desatada en el país. Y los sanpedranos están preocupados por una ola de asaltos a mano armada en viviendas de diferentes colonias de esas ciudades. Valeria García, quien nos detalla. La ciudad industrial se ha convertido en la cabecera de inseguridad y masivos asaltos de viviendas en manos de estructuras criminales que, pese a las intensas saturaciones que ejecutan diariamente las autoridades policiales, continúan sometiendo a una población vulnerable. Un repunte de asaltos y hechos delictivos producidos por delincuentes que le perdieron el miedo a las autoridades y a las medidas de seguridad. Como las millonarias inversiones que recibe este ente deben parar, ya que no han generado resultados positivos que logren cambiar la imagen del país. La violencia en nuestra ciudad continúa, 19 estados de excepción por 2 años y no vemos los resultados. ¿Por qué seguir con la policía y malgastar nuestro dinero y nuestros impuestos en instituciones que no nos han dado respuesta alguna? No obstante, analistas aseguran que si el gobierno no concreta acciones inmediatas, la crisis de impunidad que viven los hondureños provocará convulsiones sociales en las que la justicia será tomada por estos mismos. No podemos seguir viviendo en esta situación de crimen, de violencia, de inseguridad. Debe sentarse el gobierno con las autoridades encargadas del tema de seguridad y todos los entes involucrados a definir una estrategia que pueda responder a las cosas inmediatas ya. En San Pedro Sula, 11 Noticias. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certificó este jueves la victoria del presidente Nicolás Maduro, luego de un peritaje formal a los resultados de los comicios presidenciales el pasado 28 de julio, y sostuvo que las actas de votación difundidas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González, son falsas. La presidenta del tribunal, Carisla Rodríguez, indicó que tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron de manera
manera irrestricta e inequívoca los resultados electorales de las pasadas elecciones en Venezuela. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031, así se decide. La intervención del máximo tribunal que fue solicitada por Maduro ha sido fuertemente cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo. La sala electoral del tribunal abrió un proceso a pedido de Maduro para realizar el peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un supuesto ataque cibernético que habían sufrido los sistemas automatizados del Consejo Nacional Electoral el día de las votaciones. Este es un informe para 11 Noticias. En temas locales, la deuda del Estado de Honduras aún se mantiene dentro de los parámetros requeridos según especialistas. La deuda total del Estado de Honduras aún se mantiene dentro de los niveles aceptables a criterio de los economistas. Está en niveles aceptables debido a que el crecimiento del PIB ha andado arriba del 3.5 y la deuda se ha mantenido estable. Por lo tanto, si usted observa la relación entre ambas variables, se mantiene bastante aceptable. Explican que si bien el presente gobierno ha suscrito montos importantes con diferentes organismos internacionales de crédito, los desembolsos hasta ahora han sido en bajas cantidades debido a las altas tasas de interés que se han manejado en el mercado internacional. Por lo tanto, es un tema simplemente de mercado. En la medida el nuevo gobierno oeste esté colocando deuda externa, que es un compromiso que ha adquirido con el Fondo Monetario Internacional, esa relación se va a volver a incrementar. Lo más importante es el destino que se dé a los diferentes recursos que adquiera el país, señalan desde la empresa privada. También una inversión que realmente en un momento dado sea que genere trabajo, que genere el empleo que se necesita, que genere nuevas condiciones para que esa gente realmente produzca. De acuerdo a las cifras del Banco Central de Honduras, a julio, la deuda externa cerró en $9.159 millones, 212.6 millones menos que lo registrado el año anterior. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Con Aminopep Forte tenés mucho por hacer. Presenta. En nuestra nota positiva de esta noche, en la aldea Montaña de Azacualpa, con el proyecto denominado Estufas de Buen Corazón, el alcalde capitalino Jorge Aldana anunció que entregará 3.000 de estos insumos a hogares de distintas aldeas del Distrito Central. El edil destacó la importancia de proveer a estas personas este tipo de herramientas que sean amigables con el ahorro de energía y también con el medio ambiente. Además, detalló sobre otras obras que se están ejecutando en la zona. Sí, estamos en un proyecto nuevo municipal en conjunto con Proyecto Hábitat y Mirador, que nos proveen la capacidad de entregar estufas de buen corazón en 3.000 viviendas de la zona para poder mejorar la condición de vida de las personas. Mejorando la calle, estamos reparando la calle por completo, estamos entregando bono tecnológico el día de hoy, estamos entregando las estufas de buen corazón, que son una especie de fogoncitos en las casas para que la gente mejore la calidad interna de la salud de la vivienda. Y bueno, trabajando de cerca con la población para que sepan que aquí hay un gobierno cercano. Toda la semana vamos a unas aldeas, toda la semana visitamos los sectores que siempre han estado postergados en la capital. Hemos hecho un compromiso, las aldeas jamás van a volver a estar en el olvido, lo estamos cumpliendo con hechos y no con palabras. Mañana pendientes de las emisiones de 11 Noticias, porque se va a desarrollar la audiencia inicial en el caso del juez Marco Vallecillo y las partes buscan demostrar su culpabilidad o su inocencia acusado por el delito de extorsión.
Para las 9:30 de la mañana de este viernes está programada la audiencia inicial del juez Marco Vallecillos en los tribunales en materia de criminalidad organizada, a quien el Ministerio Público lo acusa del delito de extorsión contra un empresario. Expertos en la rama del derecho prevén que al impartidor de justicia se le dará prisión preventiva por las razones siguientes. Las jurídicas que andaba haciendo un juez reuniéndose con un potencial imputado, y las políticas, pues el punto más débil del acuerdo es él. La Fiscalía espera presentar una serie de pruebas en contra del juez Vallecillo, entre estas los supuestos 3 millones de lempiras que recibió de la persona que habría extorsionado, las declaraciones que rindió el testigo protegido, video de las cámaras 911 en el lugar donde ocurrió la captura, más el vaciado telefónico hecho por el perito forense de la DPI, entre otros elementos de pruebas. ¿Por qué digo que la audiencia inicial? Porque ahí es donde, como lo establece el Código Procesal en el artículo 294, la parte que pretenda producir pruebas se hará cargo de la misma y el juez resolverá con los testigos que lleven las partes. Mientras tanto, la defensa dice que también ellos cuentan con las pruebas necesarias para desvanecer todos los argumentos que pueda presentar el Ministerio Público y así lo demostrarán durante la audiencia inicial. La solicitud específica que nosotros solicitamos al de la DPI fue que buscara esos audios que fueron borrados, si es que fueron manipulados, y también algunas llamadas que se pudieron haber hecho después de que fue decomisado el celular a nuestro representado. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil han pedido a las autoridades judiciales hacer un juicio justo contra el implicado donde prevalezca la ley y la razón. Aquí lo más importante con esto es, saber y que se le respete también los derechos a lo que es el señor, el abogado Marco Antonio Vallecillo. René Amaya, 11 Noticias. Precisamente sobre este caso han nombrado a un nuevo juez que conocerá esta causa en contra de Marco Vallecillo. ¿De quién se trata? Steven Salgado nos amplía. Fran Galo, apoderado legal del juez Marco Antonio Vallecillo, presentó una segunda recusación en contra del togado Juan Carlos Colindres para que no desarrolle la audiencia inicial programada para este viernes, esto en aras de respeto a las garantías constitucionales y procesales en este importante litigio. La recusación del día de hoy pues fue por efecto de que el juez aparentemente podría tener un interés en el caso, puesto que fue nombrado y fue también nombrado primero como juez natural. Tras la solicitud se ha nombrado al togado Francisco Martínez para llevar esta causa y según ex jueces, esta responsabilidad debe recaer en alguien capaz de tomar una decisión objetiva. Que se garantice debidamente la imparcialidad del juez que va a juzgar en este caso, como en cualquiera. Es un derecho de todo justiciable tener o gozar de un proceso con todas las garantías, es decir, un proceso donde se garantice en primer lugar un juez natural predeterminado por la ley, independiente e imparcial. Es decir, que vea el caso objetivamente sin que tenga que favorecer a una parte o a la otra, ¿no? A criterio de expertos, por la connotación de este caso, el impartidor de justicia que llevará la causa debe ser alguien con experiencia ante la responsabilidad y sobre todo por cómo el pueblo hondureño está pendiente de lo que suceda este viernes. El caso es mediático por la calidad de alto funcionario judicial que ostentaba. Desde diversos sectores de la sociedad piden transparencia y un proceso legal en debida forma para el juez Marco Vallecillo. Las personas que realizarán esta audiencia deben ser objetivos y aplicar justicia. Primero, independencia del juzgador, ¿verdad? Que no vaya a ser sometido a presiones de ningún tipo. Este es un informe para 11 Noticias. Nos enlazamos con Pamela Bustillo para actualizarnos sobre el Congreso Nacional. Adelante. Gracias, André Hernández, y buenas noches a la población hondureña. Efectivamente, nosotros ubicados en el Congreso Nacional, cuando son las 10 de la noche y en estos momentos está en debate el artículo número 3 para la aprobación del presupuesto para las elecciones primarias valorado en 1.492.000 lempiras referente a la petición que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. En el primer artículo se mencionaba pues la aprobación de este monto
y en el segundo artículo aprobado se mencionaba la autorización, en este caso a la Secretaría de Finanzas, y pues como le mencionaba, cuando son las 10 de la noche usted puede ver en imágenes de mi compañero Alan Velázquez, se suspende nuevamente la sesión en el Congreso Nacional y se mantiene sin humo blanco para la aprobación del presupuesto para las próximas elecciones, pese a que se hablaba de que esta semana se iba a aprobar nuevamente el Congreso. Se mantiene en esa insurrección y en esa paralización de estos proyectos importantes como lo es los fondos necesarios y solicitados por el CNE para las elecciones del 2025. Este es el panorama cuando son las 10 de la noche con 1 minuto. Con este contacto retornamos al set principal. Pamela, solo para confirmar brevemente, no se aprobó todavía el presupuesto. No, solo se aprobó el artículo 1, 2, estaba en debate el tercer artículo para ya finiquitar esto, sin embargo este no pudo ser aprobado, así como también hace unos instantes estaba reunida la bancada nacionalista porque se suponía que todos los congresistas pues iban a brindar su análisis, sin embargo solo hablaron 11 más o menos y fue suspendida la sesión. Gracias, Pamela Bustillo, por este reporte. Este artículo 3 del decreto para aprobar el presupuesto especial de las elecciones es el que levanta toda esta polémica porque se busca la digitalización por parte del Consejo Nacional Electoral, pero no se deciden en el Congreso si lo van a aprobar. Bueno, quien sí decidió, imagínense usted, unas águilas aquí en Honduras no pudieron, pero tuvieron que venir o tuvieron que ir a El Salvador. Unas águilas salvadoreñas han macaneado a la Olimpia. 2-0 le ganaron. Las águilas hondureñas acá tienen pistolero, pero usa pistola de balines. No sé la verdad, pero triste lo del fútbol nacional. Ya decían que Olimpia es el que saca pecho, pero ahora... ¿Ahora quién? Así las cosas en el fútbol. Ya viene el gallo de los deportes. Quédese con él con el resumen de ese juego en El Salvador. En El Salvador, en el Cuscatlán. Así es. 2-0. Es que eso es como la de la gallina que empolló un huevo de águila. Que el águila, aunque nació águila, siguió siendo gallina. Ay. Bueno, va a estar buenísimo. Deportes TV 11, quédese a continuación con el gallo. Feliz noche.